Hola a todos. Bueno, en este caso que voy a comentar en esta oportunidad, sinceramente me deja un gusto agridulce y voy a tratar de explicar por qué. Los hechos que lo motivan son muy comunes. Lo que no es tan común es que se llegue a juicio por este tipo de hechos. Acá la actora promueve una demanda por daños y perjuicios contra la demandada porque plantea que entre los años 2010 y 2011, la causa se inicia en el 2011, se resuelve recién ahora en el 2020, decía que expone que entre los años 2010 y 2011 sufrió un hostigamiento por parte de la accionada por el reclamo de cobro de una deuda inexistente, en tanto adujo que ella nunca suscribió vínculo alguno con la demandada. Expresó que estos reclamos que llegaron a efectuarse en su lugar de trabajo ocasionaron perjuicios de diversa índole cuya reparación reclamó. Y en primera instancia se hace lugar a la demanda y se ordena a la accionada pagar 392.000 pesos como reparación de los daños, más 200.000 como daño punitivo, con intereses y costas. Hasta acá el tema. ¿En qué había consistido ese acoso del que estamos hablando? Bueno, básicamente queda probado que dependientes de la firma demandada reclamaron el pago mediante cartas que llegaban abiertas, exhibiendo el reclamo de una deuda y que fueron no solamente remitidas al lugar de trabajo de la actora, sino que además hubo llamados telefónicos donde se anunciaba, se le contaba a los terceros, en este caso a la directora, a la jefa del instituto donde trabajaba la actora, la existencia de una deuda y la indicación de futuros embargos de sueldo, o sea, una maniobra por la cual se le mandaban al lugar de trabajo cartas abiertas, cartas que cualquiera podía ver su contenido, mencionando la existencia de una supuesta deuda y no solo eso, sino llamados telefónicos a terceros contando esta situación. No tiene nada de raro, es una práctica lamentablemente común. Lo que es más raro en todo caso es que la actora haya iniciado las acciones judiciales por un tema de costos y de tiempo. Fíjense, lo inició en el año 2011 y recién tuvo sentencia de cámara en el 2020. Este tema está tratado en distintos lugares. Está tratado desde el año 2008 en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Este artículo habla de las prácticas abusivas y una de las prácticas abusivas es colocar a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, como puede ser este tipo de práctica consistente en reclamar por estos medios supuestas deudas. Pero no importa que la deuda exista o no, sino la modalidad donde se pretende el cobro. Y en este mismo artículo 8 bis se aclara que esa conducta puede dar lugar a la aplicación de la multa civil o el daño punitivo establecido en el artículo 52 bis. El tema también está tratado, no de una manera tan contundente tal vez, en el artículo 1097 del Código Civil y Comercial. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada, los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y el artículo 1096 aclara que el ámbito de aplicación de estas normas incluye no solamente al que está vinculado por un contrato de consumo, sino a cualquier persona expuesta a las prácticas comerciales. Esto protege tanto al consumidor contratante, al consumidor no contratante, al consumidor indeterminable o consumidor potencial. Lo interesante es que esto sucedió en los años 2010 y 2011. El código es del 2000, entró en vigencia en el 2015, como todos sabemos, y se puede discutir la aplicación o no al caso concreto, pero lo que no se podía discutir de ninguna manera es la aplicación al caso concreto del artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, porque este artículo 8 bis tiene el texto que estamos viendo en pantalla desde el año 2008
porque fue fruto de la reforma que la Ley de Defensa del Consumidor tuvo a través de la Ley 26.361. O sea, este es básicamente el artículo aplicable. También hoy día tenemos en el ámbito local de la Ciudad de Buenos Aires una ley, la Ley 6171, que regula el accionar de los agentes de cobranza extrajudicial de deudores morosos. Pero estrictamente hablando, el artículo aplicable era el 8 bis. Es el 8 bis por un tema de la época en que sucedieron los hechos. Tengamos en cuenta que para que el consumidor reciba protección no es necesario que exista contrato de consumo. De hecho, acá la deuda se desconoció, la deuda se consideró inexistente, se consideró inexistente cualquier vínculo entre las partes. Pero aunque no haya contrato de consumo, la Ley de Defensa del Consumidor se aplicará siempre que haya relación de consumo, más allá del caso de los equiparados. Acá había relación de consumo porque si alguien reclama telefónicamente o por vía epistolar el cobro de una deuda de consumo, ese reclamo genera la relación de consumo, es decir, el vínculo entre ese proveedor reclamante, ese profesional que reclama, y ese consumidor reclamado o consumidor no contratante. El concepto de relación de consumo es más amplio que el concepto de contrato de consumo. La fuente de nacimiento de la relación de consumo puede ser contractual o puede ser extracontractual. Cuando un profesional se comunica con una persona física o jurídica a fin de reclamar por la existencia de una deuda que puede considerarse deuda de consumo, estamos ante una relación de consumo, aunque no exista contrato previamente. Hasta ahí todo bien, hasta ahí el encuadre jurídico, los hechos quedaron probados y se le aplicó a la demandada la multa civil y se le aplicó también el resarcimiento, o sea, se condenó a resarcir por los daños, básicamente daño moral, daño psicológico. ¿Por qué digo que este caso me deja con un sabor agridulce? Porque en la Cámara estos montos se reducen. Y ustedes me dirán, bueno, son cosas que pueden suceder. Los montos pueden reducirse, pueden aumentarse. ¿Por qué el monto de primera instancia va a considerarse más justo que el monto de Cámara? No es eso lo que critico, sino la pauta de, entre comillas, cuantificación, el fundamento, y vuelvo a poner las comillas. En materia de daño moral, el vocal preopinante, doctor Polo Olivera, dice que el juez de grado otorgó al actor a la suma de 200.000 pesos. En virtud de tales consideraciones, los invito a leer el fallo que van a encontrar junto con este video para ver cuáles son las consideraciones, básicamente citas doctrinarias. En virtud de tales consideraciones y siendo las mismas, la suma se refiere concedida a valores actuales, estimo que las mismas, la suma, luce elevada para resarcir el perjuicio en examen. Por tanto, postulo reducirla a la suma de 120.000. De 200 a 120.000 porque luce elevada. Los invito, insisto, a leer si existen algún otro fundamento que justifique la baja de 200 a 120.000 más que el estimo que la misma luce elevada. Y algo similar ocurre con el daño punitivo. Teniendo en consideración los hechos invocados en autos, estimo que el daño punitivo establecido por el juez de primera instancia resulta excesivo en su cuantía. Por lo tanto, postulo reducir la multa civil a 150.000 pesos, en primera instancia 200.000. De vuelta,
cuál es el fundamento, cuál es el razonamiento para plantear que 200.000 es excesivo y 150.000 es adecuado, no se va a encontrar. No se va a encontrar y por tercera vez invito a la lectura del fallo. Y eso es lo que deja el sabor agridulce. No la resolución, que es muy interesante, sino la cuantía y los fundamentos, o mejor dicho, la falta de fundamentos para llegar a este monto, sobre todo teniendo en cuenta que son muy pocos los que inician una acción judicial reclamando daños y perjuicios por este tipo de accionar que lamentablemente es muy común. Y además, teniendo en cuenta que tienen mucha razón aquellos que no deciden iniciar una acción civil por el excesivo tiempo que puede demorar con los consiguientes gastos que esto ocasiona. Un caso iniciado en el 2011 que se resuelve en el año 2020. Espero resulte comprensible lo que acabo de decir y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.